¿Te has dado cuenta que mientras más conectados estamos de las redes sociales y de la tecnología, más desconectados estamos de la naturaleza? Vivimos rodeados de verde, cruzamos ríos, miramos las montañas, pero lo hacemos como quien mira una postal, allá, de lejos, como si no tuviera nada que ver con nosotros. Hemos creado una desconexión tan profunda que nos hemos convencido de que la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros, que nada de lo que le pasa nos afecta. Pero la realidad es otra. Cuando un ecosistema se destruye, una parte de nuestra identidad se apaga. Estamos perdiendo todo lo que nos rodea y parece que ni siquiera nos estamos dando cuenta. De ese choque de realidad nació AMBA en Uruguay, una organización que restaura ecosistemas y que busca recuperar ese vínculo de las personas con la naturaleza. Su misión es ambiciosa pero necesaria: volver a tejer esa red entre la comunidad y su territorio, para que la conservación deje de ser algo que miramos de lejos y se convierta en un motor de desarrollo económico sostenible y en una mejor forma de habitar el mundo. Va comienza con un sueño, con una idea de irnos a vivir a las sierras de Rocha en Uruguay, eh, de amigos, bueno, que salíamos un poco de la ciudad y buscábamos más contacto con la naturaleza. En ese momento, dos de los fundadores, compran un campo y empezamos a hacer como una especie de reserva privada. Hasta que en un momento nos dimos cuenta de que la naturaleza no reconoce los límites de un padrón, de un terreno, de un alambrado, digamos, donde quizás acá me cuidan, acá no me cazan y en el predio de al lado sí. Nosotros no veníamos como del palo de la conservación, pero empezamos a entender cómo funcionaba la naturaleza, y ahí aparecieron los corredores biológicos, las cuencas de agua, ¿no? O sea, todo lo relacionado a esto. Entonces nos dimos cuenta de que ese predio que teníamos no generaba un cambio real en la zona. Y comenzamos a trabajar con una red de predios, llevando como esta idea de cuidado, de control de exótica, de monitoreo de mamíferos, de control de caza, a, a predios linderos al nuestro, digamos, ¿no? Y así fue como empezamos a trabajar muy artesanalmente hace 10 años, porque este año cumplimos 10 años y eso comenzó en el 2016. Hasta que en un momento fue, bueno, pongámosle un nombre a esto porque empezó a tener como otra influencia y otro sentido hacer esto, digamos, ¿no? O sea, se empezó a abrir como un camino. Entonces ahí buscando también nosotros siempre creemos que la memoria de la naturaleza, los pueblos originarios, digamos, traen como esa conexión y que nosotros sentimos que se ha perdido en estos tiempos, digamos, o que está ahí, pero no la tenemos tan presente, y que somos naturaleza. Ahí surge el nombre Ambá. Ambá significa para los pueblos guaraníes, como un propósito, una guía, un camino a seguir. Otras tribus, después nos dimos cuenta que otras tribus de otras partes del mundo también tienen un significado parecido, de otras partes del mundo muy alejados acá, ¿no? De la Siberia, ¿no? Como lugares, la India también tiene Amba, todo significa, digamos, o algo relacionado a esto, a un camino, a la tierra. Entonces, bueno, ahí surge el nombre Amba, que creíamos bueno, que podía tener este sentido, este propósito, porque también era un propósito para nosotros. Y esto, a tu pregunta que me decías, bueno, la conservación, si no está vinculada a las personas, nosotros creemos que es muy difícil que suceda, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil cuidar lo que no conocemos, es muy difícil hoy en los tiempos que vivimos bloquear un lugar y no generar como este vínculo y esta reconexión con las personas que habitan ese territorio o que no habitan, pero necesitan como volver a experimentar esa sensación de naturaleza, ¿no? O sea, yo vivo muy cercano a la naturaleza, pero la mayor parte de la gente no. Y la gente que vive en las grandes ciudades, y sale a caminar por la naturaleza, la sensación con la que vuelven y lo que experimentan, eh, en general es muy satisfactorio para ellos, es muy, renueva algo
que eso, ¿no? Que creo que tiene que ver con nuestra memoria, ¿no? Con nuestra propia naturaleza, digamos, ¿no? Como sentirnos parte, ¿no? No alejados. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos con un modelo que se llama producción de naturaleza, que se aplica en diferentes partes del mundo y no es un invento nuestro esto, sino que tomamos de otras organizaciones a nivel mundial que trabajan con este modelo. African Park trabaja con este modelo, en Argentina, Rewild en Argentina trabaja con este modelo y así otros lugares a nivel mundial, donde no solamente determinamos un área de trabajo, que obviamente que tiene que ver con un corredor importante en la zona o cuencas de agua o un lugar estratégico para la conservación, sino que generamos la restauración de ese lugar y esa sería como la parte más de conservación, digamos, que más se conoce. Pero también nosotros lo que hacemos es le damos una vuelta más con este modelo y generamos uso público en esta área y trabajamos con las comunidades que habitan este territorio para desarrollar un modelo de economía en base a la conservación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Para ponerlo así, que todo el mundo lo pueda entender. Que el mejor cazador, el que caza, sea el mejor guía. O sea, ese que sabe dónde están los animales, que sabe dónde está la mejor puesta del sol, que conoce el lugar, que conoce los senderos, que sabe a dónde ir y a dónde no ir, a qué hora ir, sea quien cuando llegas al lugar te pueda recibir y contarte todo esto desde un lugar del turismo, desde el contacto con la naturaleza, desde el conocimiento. Y esto tiene una parte que es sumamente importante hasta para las comunidades que habitan ese lugar, que es poner en valor ese conocimiento que ellos tienen, ¿no? Muchas veces esa sabiduría que ellos tienen, que viene de generación en generación pasando y que muchas veces queda ahí o se pierde. Y en esto de poder contar el cuento de mi abuelo, el cuento de mi abuela, la comida de mi abuela, la comida de mi abuelo, es lo que también nosotros intentamos poner en valor en estos territorios. Uruguay posee una biodiversidad privilegiada, pero las cifras cuentan una historia de abandono alarmante. Con el puesto número 172 en áreas protegidas y el índice de faunación más crítico de la región, el país se enfrenta a una verdadera crisis ambiental. Esto, sumado a la ausencia de pueblos originarios, ha generado en la mayoría de los uruguayos una mayor desconexión de su entorno. Por eso, desde AMBA buscan reconstruir este tejido para unir su cultura con la vida silvestre. Uruguay es un país bien particular en ese sentido. Nosotros tenemos algunos índices muy buenos en algunas cosas, pero en cuanto en economía, en equidad, ¿no? Tenemos índices muy buenos en democracia, ¿no? Em, pero tenemos índices muy malos en conservación. O sea, somos el país que está en el puesto número 172 a nivel de áreas protegidas a nivel mundial. Y esta pérdida del vínculo, que es algo que nosotros venimos trabajando desde el comienzo de la organización y querer como regenerar este vínculo, ¿no? Y a tu pregunta, creo que nosotros lo identificamos con algunos de esos indicadores, digamos, que tenemos. Uruguay prácticamente ha perdido los pueblos originarios. O sea, no tiene pueblos originarios activos. Si bien hay obviamente representación de esos pueblos originarios, pero no tenemos en la sociedad no está el pueblo originario en presencia en territorio. Em, Tenemos la mayor defaunación de América Latina, pasó en Uruguay. O sea, hemos perdido muchísimos animales aquí, autóctonos, ¿no? Y el puesto número 172 a nivel mundial de área protegida. Y toda esa combinación creo que hace de que el pueblo uruguayo, yo como uruguayo, ¿no? De alguna manera hemos perdido ese vínculo con la naturaleza, con ese conocimiento, con esa conexión, digamos, ¿no? Entonces, esos son un poco los indicadores que nosotros dijimos y vimos, como que se nos pusieron adelante y dijimos, claro, acá lo que pasa es que hemos perdido estos conectores, ¿no? O sea, hemos perdido la fauna, no tenemos grandes espacios ni parques nacionales donde la naturaleza
esté prístina y podamos vivirla ¿no? De forma natural. Y no tenemos la memoria de los pueblos originarios en nuestra cultura adentro, ¿no? Entonces, creo que esos son grandes factores para empezar a hilar otra vez y a tejer ese vínculo, digamos. Para materializar esta visión, la organización impulsa proyectos de producción de naturaleza como el corredor de islas y canales verdes del río Uruguay. Mediante la donación de tierras estratégicas, este proyecto une a Argentina con Uruguay en la protección de este ecosistema. Además, han logrado algo histórico, entregar al Estado las primeras islas privadas para garantizar la conservación de este territorio de manera permanente. Al integrar a las comunidades locales en este esfuerzo, el proyecto transforma el río en un punto de unión que genera nuevas oportunidades económicas y que restaura el sentido de pertenencia con el entorno natural. Bueno, este proyecto binacional del río Uruguay, Islas y Canales Verdes del río Uruguay, se le denomina así, es un proyecto que nace en el 2020, 2021, ya casi tiene 5 o 6 años, y comienza con la idea de construir un corredor biocultural en los dos márgenes del río Uruguay, ¿no? Y comienza con un sueño, con una mirada en este caso de Gilbert Butler, que es el filántropo, digamos, que financia este proyecto y que nos convoca a las organizaciones, digamos, a empezar a trabajar en este proyecto. Acá estamos hablando de 4 organizaciones, digamos, que se ponen en común un objetivo, digamos, para desarrollarlo. WCS, Banco de Bosque, que es nuestra contraparte del lado argentino, AMBA y la Fundación Butler, para trabajar en este corredor biocultural que tiene las islas como parte del territorio de Río Uruguay, digamos, asociado en este lado uruguayo a un área protegida, Esteros de Farrapo, y del lado argentino, con la compra de estas islas, se creó un parque provincial. ¿Por qué hablamos tanto de este sector como algo muy importante, no solamente por la importancia de la biodiversidad, sino porque también tenemos esto que los seres humanos sentimos que los ríos nos separan, ¿no? Entonces siempre trabajamos mucho con que los ríos como un lugar que nos une. Y hemos trabajado mucho en este proyecto para trabajar en conjunto en las dos orillas y para eso también el proyecto baja escuelas de kayak asociadas a las islas y a los senderos acuáticos para que sea un punto de conexión de las personas con la naturaleza y que también sea como un modelo, digamos, a trabajar desde las dos orillas. Entonces, las escuelas de kayak que hoy pasan más de 5.000 niños, tanto en Argentina y en Uruguay, de educaciones, perdón, de centros educativos de todo el Uruguay gratuitamente, que solamente se pueden anotar y participar de esta experiencia en una iniciación al kayak, ¿no? O sea, algo que es para edades tempranas y que es una experiencia cuidada, digamos, ¿no? Genera esta primera experiencia de mucha gente que nunca se subió a un kayak y que mucha gente no conoce esta zona tampoco, ¿no? Obvio que acá nosotros, dentro de este proyecto, como les contaba anteriormente, tenemos el modelo funcionando y las comunidades también se retroalimentan de todo este proyecto y de toda la llegada de las personas que llegan a conocer las islas, a conocer los refugios que están en las islas o andar por el río en kayak, ¿no? Entonces, las comunidades, tanto del lado uruguayo, Nuevo Berlín o San Javier, también se ven con un turismo asociado a la naturaleza, digamos, porque tanto desde el Parque Costero de Nuevo Berlín o desde la Escuela de Kayak de San Javier reciben a turistas que quieren vivir esta experiencia. Y este proyecto trae un hito para Uruguay a la conservación que es histórico, que es la primera donación de islas al Estado uruguayo y no solo de islas, sino la primera donación de tierra para la conservación en Uruguay. Esto es un hecho que nunca había sucedido, entonces también creo que fue
muy importantes desde que inició este proyecto. Nosotros teníamos ese hito marcado que había que recorrer un camino, que fueron 5 años de mucha articulación, no solamente con el Ministerio de Ambiente, sino que con el gobierno departamental y el gobierno nacional también para articular esta donación, porque no existía un antecedente en Uruguay que permitiera esta donación. Entonces fue generarlo de cero y dejar un mojón en Uruguay para futuras donaciones, ¿no? Para que el impacto trascienda, el proyecto se construyó escuchando a quienes habitan el territorio. La idea es que los vecinos se apropien del lugar y lo cuiden como parte de su propia cultura, para que la protección de la naturaleza no dependa de organizaciones externas, sino de ellos mismos. Así, al involucrarse directamente, son las mismas familias las que aseguran que este paisaje siga vivo para las próximas generaciones. Lo que nosotros hacemos al llegar con el proyecto también fue conocer el lugar y ver dónde íbamos a empezar a implementar todo este sueño, toda esta idea de generar las escuelas de kayak y de generar la compra de las islas, y bajar el proyecto, ¿no? Entonces, sin duda que las comunidades que habitan estos territorios son fundamentales sobre todo para la perpetuidad. En esto de que nosotros, em, si ellos no se apropian de alguna forma del lugar, si no lo cuidan, si no hay un trabajo de generaciones, porque también nosotros lo tenemos muy claro esto, ¿no? O sea, esto no se hace de hoy para mañana. Esto es un trabajo que es una semillita que nosotros dejamos ahí, que obviamente que cuidamos, que regamos y que vamos alimentando, pero que en realidad es para las futuras generaciones y para las futuras generaciones que habitan el territorio también. Entonces, siempre hablamos de los tiempos de la naturaleza, ¿no? O sea, no son nuestros tiempos, y no son los tiempos que hoy, de esta prisa que tenemos nosotros, como sociedad. Entonces, todo esto que nosotros trabajamos, no solamente en Río Uruguay, sino en otros proyectos, siempre lo hablamos como a largos plazos y que eso se va consolidando en el territorio y se va haciendo parte del territorio el dejar de cazar y tener como estas actividades y que los animales vuelvan a un territorio y que la naturaleza vuelva a un territorio. Em, entonces, el trabajo con las comunidades, el desarrollo de estas comunidades asociadas a estos parques y las posibilidades de una nueva economía que se abre frente a estos proyectos. Porque hoy, por ejemplo, nosotros tenemos 12, casi 15 adolescentes, jóvenes, no adolescentes, jóvenes de las localidades trabajando en el proyecto. Y eso es un punto que aparece con el proyecto. No existía antes esa economía, pero hoy ya hay 15, 20 jóvenes trabajando en el proyecto, generando proyectos asociados y particulares a este proyecto, como puede ser ecoturismo. Entonces ellos se compran, tenemos el caso de Sofía, por ejemplo, que es una chica que comenzó con nosotros con 18 años y hoy es una de las instructoras del kayak para escuelas, digamos, pero aparte se compró su lanchita y los fines de semana sale a hacer una experiencia con turistas que llegan a conocer el proyecto. Y eso es un proyecto que nace eh, con el tiempo, con el trabajo y con, sobre todo, ir sosteniendo una idea e ir dando posibilidades a estas nuevas economías, digamos, que surgen. Desde sus inicios, el mayor reto para Amba fue romper con la idea de que la naturaleza y el desarrollo no pueden ir de la mano. En un principio había mucha desconfianza y resistencia de la misma comunidad, pero con su compromiso demostraron que se puede producir sin destruir, logrando que la comunidad comience a ser parte activa del entorno que buscan proteger. Tenemos nosotros como el desafío de alguna manera de traer este modelo y traer esta idea de una nueva forma de conservar. No nueva para el mundo, nueva para Uruguay, donde no solamente la conservación trabaja sola, sino que trabaja como parte de un ecosistema, ¿no? Y esto es un poco lo que estábamos hablando de las comunidades
y trabajar en el uso público y en el desarrollo de eso, ¿no? De senderos, de cartelería, de refugios, de miradores, ¿no? Donde invita a la gente a ser parte del escenario, digamos, del paisaje, ¿no? Y descubrirlo ella, ¿no? Que no sea algo que te cuentan, sino que algo que lo vive quien se anima a ir. Entonces, creo que el desafío más grande para nosotros en estos 10 años ha sido como ir eh, articulando con diferentes actores para contarles cuáles eran nuestras intenciones, cuál era nuestra idea, qué era lo que queríamos hacer en Uruguay. Hoy el panorama es mucho más claro, quizás, ¿no? O sea, y se entiende mucho más porque el tiempo te va dando como la consolidación del trabajo y empezás a tener como cosas más tangibles para mostrar, digamos, ¿no? Pero yo recuerdo hace 5 años cuando llegamos a Nueva Berlín o San Javier a contar el sueño, a contar que íbamos a hacer un proyecto, que íbamos a comprar isla, que íbamos a hacer un refugio, que iban a venir un parque costero, que íbamos a hacer un quincho, que íbamos a bajar 50 kayaks para que niños y niñas puedan venir y que ellos iban a tener trabajo, generaba mucha resistencia. O sea, generaba como mucho miedo a que esto va a ser verdad, no es verdad, me van a usar, qué quieren al final, ¿no? Y un montón de ideas, ¿no? Que solo el tiempo, el trabajo y la consistencia en seguir diciendo y haciendo lo que fuimos prometiendo y cumpliendo con el territorio es lo que hoy nos da la posibilidad de poder contar esto que estamos haciendo, ¿no? Y que en el territorio se derrame y como bien lo decías tú recién, ¿no? Como es esa semillita que después no sabes dónde va a terminar, pero bueno, confiar en la gente que está en territorio, que ellos también empiecen a tener confianza en nosotros para lo que queremos desarrollar y que de alguna manera esa tensión que muchas veces existe entre la producción y la conservación, empezar a acercarla y eh, de, que se vean de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, beneficiados, digamos, por tener un hermoso lugar, por poder cuidarlo y que ese cuidado se vea reflejado en las posibilidades de desarrollo de estas comunidades. Entonces creo que el desafío para nosotros, como AMBA, digamos, es bajar este modelo en Uruguay y eso comenzó hace 10 años. Y hoy estamos hablando de otro lugar y hoy trabajamos con muchos gobiernos departamentales y el tema está mucho más claro, pero fue un gran desafío al comienzo, como poder contar esto, poder explicar qué era lo que queríamos hacer y muchas veces lo tenemos que volver a explicar porque no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque la conservación en Uruguay en general siempre se hizo de una manera y nosotros venimos a traer otra forma de hacerlo. Y eso genera como mucha duda, pero ¿cómo? Hacen conservación, pero trabajan con las comunidades, pero hacen conservación, pero generan uso público y compran islas y después las donan. Y entonces se genera como a veces un ruido que hemos tenido que salir a aclararlo muchas veces. De hecho, la compra de las islas en Uruguay se generó un debate relativamente grande, porque la gente creía en una cosa como colectiva de que las islas en Uruguay eran todas fiscales, o sea, que eran públicas, y que no se podían comprar islas en Uruguay. Sin embargo, en realidad, si uno entra al mercado inmobiliario, hay un montón de islas para comprar en Uruguay, y sobre todo en Río Uruguay hay muchas islas que se venden. Entonces, eso también tuvimos que nosotros salir como a aclarar y a contar esto de, no, las islas están a la venta, se pueden comprar. Nosotros la comprábamos a un privado para pasarla al Estado. Sin embargo, igual generó como la duda de cómo le compras una isla que es del Estado para donarla al Estado. Entonces, no, como que hubo que salir de alguna forma a contar cómo era. Y creo que el desafío está ahí, ¿no? Como en ir bajando el modelo en Uruguay con los factores que tiene Uruguay que hablamos anteriormente.
El impacto de este trabajo se refleja en historias reales de transformación, donde la comunidad no solo se reconecta con su entorno, sino que construye nuevas formas de vida. Casos de emprendimientos locales demuestran que es posible prosperar respetando la biodiversidad, convirtiendo la visión de AMBA en una realidad tangible. Creo que la historia de Sofía es la gran historia que tenemos, sobre todo de Río Uruguay, ¿no? O sea, Sofía em, o sea, es oriunda, nació en San Javier, en uno de los portales, digamos, de este proyecto, y fue desarrollándose, digamos, con nosotros. Ella ya tenía una experiencia en la escuela de kayak, era alumna de la escuela de kayak, después con nosotros empezó a ser la instructora de escuela de kayak, y es una de las referentes, y es una de las personas que nosotros tenemos en el proyecto que ha desarrollado no solo el vínculo con el río, que ella ya lo tenía, pero sin duda que hoy lo tiene como mucho más presente y lo vive de una forma increíble. A mí me encanta hablar con Sofía porque ella lo vive de una forma bien particular y lo transmite así. Tanto es así que empezó a hacer cursos para poder ser guía y hizo una pequeña inversión para comprar su primera lancha. Y desde el proyecto le apoyamos con los kayaks para que los kayaks sale con nuestros kayaks del proyecto, digamos, para hacer la experiencia de ecoturismo de ella y contrata a una señora para que la comida local sea que se vive en la experiencia sea local. Su mamá también la ayuda con las meriendas y en los desayunos, en el caso que sea con desayuno. Y después alquila unas cabañitas que son de un vecino. Y toda esa transformación que tiene que ver con a veces es simple y es un caso solo, pero es tan potente y tan fuerte que también lo que hablábamos, ¿no? Empieza a contagiar al otro que empieza a ver que eso empieza a funcionar y entonces comienza a moverse un motorcito despacito, muy despacio esa semilla, ¿no? Que empieza a mostrar un camino, ¿no? Un nuevo camino. Y ese camino es el de la conservación, desde el cuidado, desde la conexión con la naturaleza, desde entender el río cómo se mueve, saber cuándo salir, a dónde salir, ¿no? Y levanta la cultura y la memoria del lugar. Entonces, creo que eso es lo más que yo he vivido más importante que a mí me pasa, ¿no? O sea, yo sé que no es para mí esto, que es para todos. O sea, porque yo desde mi lugar, desde mi oficina o desde los otros proyectos o desde la organización, trabajamos para que sucedan estos pequeños pero grandes cambios que nosotros los acompañamos, son como nuestros hijos, ¿no? O sea, y yo lo vivo casi desde el mismo lugar, pero es como plantar un árbol, ¿no? Sabes que la sombra es para las futuras generaciones, no es para vos, pero hay que plantarlo. O sea, alguien los tiene que plantar. Entonces, ese es el compromiso que tenemos nosotros desde AMBA, ese es mi compromiso personal de generar algo para las futuras generaciones y que lo que pueda ver lo celebro y lo que no puedo ver confío en que va a suceder y que otro tomará la posta para poder seguir trabajando en esto. Más allá de su trabajo en el territorio, la organización busca dejar un mensaje claro para todos. El cambio real empezará cuando dejemos de sentirnos ajenos a la naturaleza. No se trata de hacer grandes proezas, sino de entender que somos parte del mismo sistema y que nuestras acciones diarias cuentan. Por eso nos invitan a ser más conscientes, a dar pequeños pasos y a reconectarnos con el entorno, sumándonos a un esfuerzo colectivo que es el único camino para asegurar un mejor futuro para todos. No, yo creo que cada uno ahí tiene que encontrar el lugar y ocupar el lugar, ¿no? Yo creo que solamente a veces con ocupar el lugar que corresponde ocupar, eh, ya alcanza, ¿no? A veces es mucho menos de lo que creemos que tiene que ser, ¿no? O sea, y los cambios comienzan en cosas simples y sencillas y alcanzables. Después, soñar en el colectivo, claro, es otro paso, ¿no? Y sí, es necesario soñar y tener como
¿no? Esto, ¿no? Donar islas, hacer este proyecto. Mañana, hoy soñamos con un parque binacional en este lugar y que sea el único de Sudamérica. Pero para eso, para llegar a eso, hay que comprometerse en cosas simples y de día a día. O sea, eso es el sueño grande, pero el compromiso está hoy en esta conversación, está cuando hablo con mi hijo, cuando decido hacer esto y no lo otro. Tiene que ver con decisiones muy personales y, y muy simples, siento yo, ¿no? Y es ocupar el lugar y intentar romper, digamos, esta separación que yo siento que como sociedad lo tenemos de sentirnos externos a la naturaleza. Y lo que le pasa al agua no me pasa a mí. Y lo que le pasa a los bosques no me pasa a mí. Y lo que le pasa a la naturaleza en general o a la fauna no me pasa a mí. Y eso no es así. ¿No? O sea, nos repercute de verdad, nos repercute en el agua que tomamos, en el aire que respiramos, en la alimentación que recibimos, que comemos, que elegimos comer. Entonces, ser conscientes de eso y tomar pequeños cambios y hacer, digamos, nuestra vida más consciente es como, creo que con eso todo sería bastante diferente, digamos, ¿no? O sea, y lo podemos, creo que no es tan difícil, de verdad. O sea, siento que a veces es muy difícil cuando nos ponemos en los lugares de lo inalcanzable, ¿no? De lo que no puedo hacer, ¿no? Pero tenemos a nuestro alcance posibilidades de empezar a caminar un cambio real, consciente, y preciso en decisiones que tomamos, ¿no? En la ropa que uso, qué compro, dónde deposito mi energía, ¿no? O sea, qué decido hacer, qué no. Entonces creo que, no sé si tengo un gran mensaje, pero capaz que es eso solamente, ¿no? Como ocupar nuestro lugar y ser consciente de lo que elegimos y lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que eso es. El siguiente paso para la organización es apostar en grande. El sueño es crear el primer parque binacional de toda Latinoamérica. Quieren que lo que está pasando en el río y en la sierra siga creciendo con fuerza, uniendo el trabajo de la gente con el cuidado de la tierra. Por eso seguirán trabajando para que cada vez más personas entiendan que la naturaleza no es algo ajeno, sino un tesoro que debemos proteger juntos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.